Hola, buenos días. Hoy vamos a ver una demo del programa TRI para realización de presupuestos, certificaciones y control de costes de obra. Bueno, en el interface lo primero que vemos cuando entramos es la pantalla para autentificarnos, ¿vale? Una vez que entramos vemos una lista de todas las obras que podemos filtrar pues, por su estado, por ejemplo, las que están en ejecución o las que están en proyecto o las que pertenecen a un determinado grupo de obras si están en proyecto o las que pertenecen a una determinada delegación. ¿Vale? Para esta demo vamos a generar una obra desde cero, pero importándola desde un BC3 y luego le generaremos algún capítulo creándolo o copiándolo desde otras obras. Para generar una obra desde un BC3 podamos importar un presupuesto, cogemos un archivo, BC3, le decimos el código de la obra que queremos crear y le damos a importar. En caso de que se trate de un BC3 antiguo, podemos decirle que los caracteres son ASCII para que los acentos no nos los cambie. Sabemos que ANSI es la codificación de caracteres de Windows y ASCII la de MS2. Bueno, vemos aquí que el programa nos va indicando lo que va haciendo. En este caso ha generado la raíz de la obra, ha incorporado la base de precios, los capítulos, las mediciones, los descompuestos y bueno, y hace un recálculo de toda la obra, ¿vale? Una vez que entramos en la obra, que ya la tenemos importada, vemos aquí el presupuesto que acabamos de importar. Entrando en las propiedades de la obra, podemos indicarle además para qué cliente es, para Pedrito, podemos indicarle el tipo de IVA del cliente, podemos indicarle que está en proyecto y una fecha de realización de proyecto, representante, datos de dirección de la obra, formatos para aplicar redondeos, centros de coste en caso de que nos adjudiquen la obra para las facturas que vayan generando, observaciones e incluso podemos generar vínculos con documentos o carpetas de la obra que nos permitan compartir esa información entre todos los miembros de la empresa. Estas observaciones son ilimitadas. Vale. Bueno, las columnas que aparecen en el grid, en el de partidas, podemos ir ampliando o quitando columnas y en el de capítulos directamente tenemos un selector de columnas donde podemos decidir qué columnas queremos ir viendo en cada uno de los elementos. Vale. Podemos ver el presupuesto tanto a nivel de venta como a nivel de coste previsto antes de empezar la obra. Y podemos incorporar columnas incluso personalizadas. Por ejemplo, aquí tenemos algunos campos calculados donde podemos ver columnas que están calculadas con unas determinadas operaciones usando SQL. Es decir, tenemos una personalización total del grid. Todos estos grids se pueden copiar y pegar en Excel o cualquier programa de tabla, al igual que la lista de partidas, la base de precios de la obra. Podemos buscar rápidamente, por ejemplo, elementos por nombre, de una manera muy sencilla, editar precios, ver la composición del precio. En este caso es un hormigón HA25, que tiene un oficial de primera, peón, vibrador, hormigón, y podemos editar esa composición y cambiar los porcentajes en caso de que lo necesitamos, ¿vale? O añadir nuevos elementos. Por ejemplo, si quisiera añadir este 2% de accesorios, podemos arrastrarlo y directamente decir que quiero añadirle un 2% de accesorios aplicados. Bueno, eso me haría un cambio del presupuesto correspondiente al recurso. Vale. Bueno, vamos a añadir, por ejemplo, un capítulo desde cero. Vamos a añadir un capítulo, vamos a llamarle, por ejemplo, jardinería. Bueno, es tan sencillo como esto. Si quisiéramos añadir un subcapítulo de un capítulo, por ejemplo, si quisiéramos añadir dentro de instalaciones o un capítulo adicional, crearíamos el nuevo capítulo desde aquí. ¿Vale? Dentro de jardinería vamos a añadir una partida, por ejemplo, de césped artificial. Como no existe el césped en nuestra base de precios, pues vamos a crear un nuevo precio que se llame CA001, por ejemplo, de código, metro cuadrado,
podemos escribirlo o podemos seleccionarlo si queremos utilizar los caracteres del metro cuadrado. Césped artificial. Tenemos una descripción corta, normalmente para estados internos, y una descripción larga para el contrato con el cliente. Bueno, esta descripción es totalmente ilimitada y podemos poner todo lo que necesitemos. Podemos poner un coste previsto, por ejemplo, 7,8 euros el metro cuadrado de coste previsto, totalmente terminado, y podemos poner de precio de venta 7,8 por 1,67, si quisiéramos dar un margen del 67% previsto. Una vez que hemos creado el precio, lo añadimos al capítulo. Así podríamos añadir todas las partidas que quisiéramos dentro del capítulo de jardinería, de la misma manera que tenemos muchas partidas en otros capítulos. Lógicamente, lo que nos falta es la medición. La medición prácticamente consiste en descripción, unidades largo, ancho, alto, con lo cual podemos poner zona piscina. Pues es una zona de imaginaros que hay una zona circular de 5 metros de radio y zona frente vivienda, que es una zona de 12 metros por 3 más 0,8. Podemos incluir operaciones en las zonas. Bueno, de esta manera tenemos el presupuesto correspondiente a la ejecución de la jardinería. También podemos, esto viene de un BC3, podemos modificar cualquier precio sin que se modifiquen las obras que tengan las mismas unidades, o podemos modificar mediciones, o podemos incluso copiar cosas de otros capítulos. Por ejemplo, vamos a coger una obra a voleo, imaginaros que necesitamos este capítulo de cuadros eléctricos, pues vamos a copiarlo y vamos a introducir ese capítulo de cuadros eléctricos. Podemos copiar el capítulo y su contenido o solo el contenido, o solo las partidas. En este caso he copiado el capítulo y su contenido, de tal manera que si volvemos a la obra que estábamos realizando el presupuesto, dentro de instalaciones podemos crear dentro de instalaciones un capítulo adicional de cuadros eléctricos, por ejemplo. ¿Vale? El programa nos avisa de aquellos conceptos que ya existían en la obra dentro de los que hemos pegado, y aquí tendríamos el presupuesto que hemos pegado. Lógicamente ahora podríamos revisarlo, modificarlo y demás. Bueno, una vez que tenemos nuestro presupuesto inicial acabado, pues lo imprimimos. Podemos tener varios formatos, podemos, por ejemplo, el programa lo solemos suministrar con algún formato base del que partimos, con una carátula, una relación, un presupuesto por partidas, donde tenemos la descripción larga, la medición y el precio, y al final normalmente un resumen por capítulo. También podemos sacar, por ejemplo, un formato con mediciones. El sistema de reporting, bueno, todos los formatos se pueden exportar a PC3, a PDF. Las obras se pueden exportar a PC3. Pero los formatos los podemos exportar a PDF o podemos incluso ponerles una filigrana antes de exportarlo que permite marcar todas las hojas del documento. Todos los formatos se realizan mediante el sistema de reporting que incluimos, donde podemos modificar logos, textos, colores, y es un sistema que funciona por capas, de tal manera que en cada una de las capas tendremos un conjunto de datos correspondiente, ¿vale? Y está el resumen por capítulos, en otra capa tenemos lo que se imprime en cada salto de página. Por ejemplo, si modificáramos el logo y lo pusiéramos aquí, pues es algo tan sencillo como eso. Lógicamente, cada objeto tiene sus propiedades, la ruta de los logos y demás. Bueno, pues vamos a suponer que esta obra nos la adjudican y, por tanto,
pasamos a marcar la obra a ejecución. Al marcar la obra en ejecución se ocurren varias cosas. Lo primero es que si intentamos modificar un precio, los tendremos bloqueados, al menos los precios de venta y los costes previstos. Lógicamente podremos modificar los precios objetivo, que son los que el jefe de obra define. Por otro lado, si ahora hiciéramos un incremento de medición, pasaría a las ampliaciones del presupuesto. Es decir, tenemos un presupuesto inicial de 220.000 euros, que es el que nos han adjudicado con un coste previsto de 124.000, pero si el movimiento de tierras, por ejemplo, en vez de haber un desbroce de 2.070, introducimos un desbroce adicional de 1.000 metros cuadrados, ese desbroce adicional aparecerá en el presupuesto de las ampliaciones de obra. Es decir, siempre tendremos qué parte hemos contratado inicialmente, qué parte se ha contratado a lo largo de la obra y qué parte es la que tiene que ejecutar el jefe de obra con este coste previsto. Vamos a quitar columnas para verlo de una manera más sencilla, la ejecución, y vamos a hacer, aunque sabemos que las obras, según se van ejecutando, esto nos dice lo que hay que hacer, esto lo que llevamos hecho. El programa permite llevar un control de producción distinto al de certificación, pero voy a suponer en este caso que son iguales por agilizar. Y aquí nos dice lo que nos ha costado hacer esto, pues para facilitar y simplificar la demo, vamos a ver primero la parte de certificaciones y luego la parte de costes de una manera sencilla y rápida. Muchas obras, antes de empezarlas, el cliente tiene que pagar un anticipo. Vamos a hacer esa suposición, entramos en facturas de clientes y hacemos una nueva de anticipo, donde por el importe total de la obra actual, contando las ampliaciones, pues vamos a tener un 8%. Podríamos haber hecho dos anticipos si hubiéramos hecho uno antes de las ampliaciones y otro posterior. Vale, pero bueno, en este caso lo hemos marcado así. Aquí tendríamos la factura de anticipo, que visualizada pues nos quedaría ese 8% y sería una factura de 17.710 euros masiva. Aparte, vamos a suponer que certificamos un 40% del movimiento de tierras con fecha de hoy. Vamos a certificar por porcentaje todo el capítulo de movimiento de tierras, un 40%. ¿Vale? Vemos que esto supone 1.022 euros de certificación. Aparte, podemos certificar por porcentaje varias partidas. Voy a coger las tres primeras, por ejemplo, un 55% de las tres primeras partidas del capítulo de cimentación y saneamiento. ¿Vale? Aquí vemos que nos aplica, lógicamente, con los redondeos que correspondan, un 55% de certificación. Eso supone un 30,37% de este capítulo. Bueno, si ahora hiciéramos una nueva factura, el programa coge toda la certificación acumulada y la introduce en esa factura, descontando la parte de anticipo que haya que devolver. ¿Qué parte hay que devolver? Bueno, en este caso, un 1,81% del anticipo total. De tal manera que al imprimir esta factura podemos ver el detalle de las certificaciones acumuladas y qué parte del anticipo se ha devuelto, en este caso 320 euros. Si aumentáramos las certificaciones, por ejemplo, vamos a certificar del movimiento de tierras otro 45% adicional, de tal manera que llevamos un 85% del movimiento de tierras. Y aparte, en el capítulo de estructura voy a certificar por medición. Tenemos que ejecutar 41 metros cúbicos de hormigón armado en muros. Voy a certificar 25. Certificar por medición es una manera de certificar muy similar a realizar la medición, en este caso de lo ejecutado. Bueno, esto nos supone que la certificación acumulada son 10.000 euros, un 4,68%, con lo cual, al hacer una nueva factura de certificación, esos 10.000 euros pasan a la certificación acumulada menos la resta de certificaciones anteriores. Vale, esto nos genera una factura
donde tengo la certificación origen menos certificaciones anteriores y la devolución del anticipo correspondiente al 4,68% de la obra. Aparte, en el detalle de las partidas, podemos ir viendo la cantidad facturada en esta factura y la cantidad facturada a origen, la cantidad acumulada a origen y el porcentaje que supone de obra. ¿Vale? Por ejemplo, en este caso, vemos que algunas partidas están al 85%, otras al 55%, y también es posible, en este caso el cliente no lo tenía marcado, pero es posible indicar retenciones por garantía. Por ejemplo, si pongo una retención por garantía del 6%, el programa me indica que indique la fecha de retenciones. Cuando hay una retención por garantía, normalmente hay que devolverla al final de la obra. Voy a suponer que es el 16 de mayo de 2019. Y al grabar y cerrar podemos imprimir la factura de tal manera que el mismo formato tiene campos condicionales donde se ve la retención por garantía y demás. Bueno, estas facturas se pueden exportar a A3RP. Esto es como marcar las definitivas para que queden contabilizadas y pendientes de cobro. Lógicamente, para traspasarlas a A3RP necesitamos autentificarnos en A3RP. Aquí vemos los números de apuntes que nos ha generado y si, sin necesidad de abrir A3RP, podemos, por ejemplo, ver cómo ha quedado contabilizada esa factura. Esta pantalla es de A3RP. Aquí tendríamos el asiento correspondiente. Y aquí tendríamos los efectos a cobrar. Una parte correspondiente a la factura, con la forma de cobro previsto, y otra parte correspondiente a las retenciones, con fecha de fin de obra. Vamos a ver algo de los costes. Podemos introducir costes, todos los costes acaban como albaranes. Podemos introducir costes de varias maneras. Lo normal es tener costes provenientes de compras que vayamos realizando y recibimos albaranes y facturas. También podemos recibir costes internos correspondientes a partes de trabajo, ¿vale?, que podemos introducir en el programa, o podemos tener costes de adjudicaciones que podemos realizar de manera directa o mediante un comparativo. Vamos a introducir el coste mediante una adjudicación directa del desbroce y la excavación, por ejemplo, de la primera parte, de la excavación en terreno flojo mecánica, por ejemplo. Bueno, para esto tenemos unos precios de coste previstos, tenemos unos precios de venta, se supone que hemos encontrado a nuestro proveedor ideal para realizar la obra y simplemente damos a adjudicar la partida actual a un proveedor. En este caso vamos a decirle que es Maquinaria Rodríguez. Aquí me aparecerá el coste al que lo adjudico, vamos a suponer que es 0,45. Y el programa me genera un pedido que hace de contrato con este proveedor para esta adjudicación. Vemos que el pedido tiene como detalle 3.070 metros cuadrados de desbroce a 0,45. Vamos a hacer lo mismo con esta otra partida al mismo proveedor. Adjudicar la partida actual a Maquinaria Rodríguez. En este caso vamos a suponer que nos hace esta excavación a 2,40. No tiene por qué ser por debajo del coste previsto. Le decimos que nos genere un pedido, pero como ya existe uno, nos lo añada a continuación del mismo pedido. Esto lo que nos permite es enviarle al proveedor un contrato o un pedido donde se le indican los precios y las cantidades a ejecutar. Esto se puede también exportar a PDF, lógicamente. Cuando el proveedor ha realizado parte de su trabajo, nos envía normalmente una certificación suya. Vamos a suponer que este es el documento que nos envía, su certificación número 1, que es parcial, todavía no ha acabado de ejecutar sus trabajos, donde ha hecho 2.000 metros cuadrados de desbroce y 60 metros cúbicos de excavación. Al hacer esto, el programa genera un albarán correspondiente a esas cantidades y deja pendientes de servir el resto.
Lo mejor es que además ese coste de ese albarán de 1.044 euros lo ha dejado ya imputado a las partidas correspondientes, que son las dos primeras. Aquí vemos un coste de 900 en el desbroce y 144 en la excavación. Es decir, siempre que metemos datos provenientes de una adjudicación, no es necesario indicar dónde imputar esos costes. Si esto lo extrapolamos con partidas grandes del proyecto, como pueden ser, por ejemplo, la instalación eléctrica, donde aparecen muchas partidas que normalmente vamos a subcontratar, ya que no podemos tener todos los gremios dentro de nuestra empresa, podemos generar lo que se llaman comparativos. Un comparativo, voy a generar uno de electricidad, por ejemplo, ya que lo hemos dicho. Un comparativo consiste en indicar una serie de partidas, agruparlas para que nos las oferten. Por ejemplo, voy a coger las 14 primeras. No tienen por qué ser todas las de la obra. Podemos meter en un comparativo las 15 primeras. Podemos coger estas 15 en un comparativo, el resto en otro, porque a lo mejor el que hace los teléfonos o el que hace las tomas de tierra no tiene por qué ser el mismo electricista que hace los circuitos y las cajas. Bueno, y los cuadros. Vamos a añadir estas partidas que he seleccionado a un comparativo, al que acabamos de crear de electricidad, y esto lo que nos permite es que si vamos a nuestro comparativo podemos imprimirlo de tal manera que le indicamos a los proveedores, a los posibles proveedores, una medición, las descripciones y que nos indique los precios correspondientes. Vale. Con esto vamos adjudicando proveedores dentro del comparativo, no lo voy a hacer ahora porque llevo un rato, que es rellenando todos sus precios, podemos tener precios de referencia nuestros y vamos indicando aquí, agregando proveedores, indicando todos los precios correspondientes de tal manera que el programa es capaz de luego suministrarnos en un informe cuál ha sido el proveedor más barato una vez rellenos. Aquí, por ejemplo, está pensado para hacerlo con 4 proveedores y tendríamos un informe donde podemos comparar a cada uno. Bueno, una vez adjudicado a un proveedor el comparativo, pues procedemos de la misma manera que hemos hecho en el ejemplo del movimiento de tierras. ¿Vale? Bueno, también puede haber albaranes directos. Si nos vamos a los albaranes, pues aquí solo tenemos el albarán de Maquinaria Rodríguez de esa certificación, pero podemos tener un albarán directo que además puede ser una factura directa sin albarán, donde Ferretería Antonio, por ejemplo, nos emite su factura 666 con unos determinados conceptos. Por ejemplo, aquí solo aparecerán los artículos que nos ha vendido alguna vez Ferretería Antonio. Pues vamos a poner que nos vende 2 martillos de estos y 4 piquetas. Esto nos generará la factura correspondiente y aquí tenemos un albarán que el programa, lógicamente, no sabe dónde imputar. ¿Vale? Por tanto, para imputarlo tenemos que decirle dónde queremos imputar. Por ejemplo, lo voy a imputar al desbroce. De esta manera, en la parte de desbroce, si quisiéramos hacer un análisis de los costes de esta partida, veríamos que aparte del desbroce del proveedor, pues hemos metido unos costes adicionales. También podemos hacer un análisis por capítulo, ¿vale? Donde nos pondrá todos los costes en que hemos incurrido en ese capítulo. Bueno, aparte, como he comentado, podemos hacer partes de trabajo. Tengo ya muchos hechos, pero bueno, donde los partes de trabajo, cuando son definitivos, lo que hacen es generar albaranes que podemos imputar a las partidas. Y mientras tanto, podríamos sacar tablas dinámicas, por ejemplo, con el importe de los partes de trabajo por cada trabajador, o por cada obra, o por cada concepto, o por obra y concepto, pues bueno, un poco como quisiéramos sacarlo. Y aparte, esto se puede sacar en un gráfico. Por ejemplo, los gastos de dietas, de oficial, de horas por meses. Bueno, esos gráficos se pueden copiar y pegar en documentos. También podemos, en la lista de albaranes,
sacar información no solo de esta obra, sino de todas las obras conjuntas o de todas las que filtremos de una determinada delegación, pudiendo buscar o sacar informes, por ejemplo, por líneas de Albarán y ver los ladrillos que se han comprado, por ejemplo, en toda la historia. Es una herramienta que nos sirve para buscar precios. También hay una manera de verlo que es, podemos buscar proveedores, por ejemplo, de desbroce. Lógicamente aparece Maquinaria Rodríguez, que hemos adjudicado hoy una parte, pero si hay otros proveedores, vemos que también nos aparece. O de hormigón. Vemos que esto queda un histórico de todas las obras, de toda la historia, y es una ayuda para los jefes de obra porque saben quién ha introducido este precio, en qué fecha y el concepto que correspondiente. Cada vez que introducimos un albarán, queda asociado a la lista de proveedores. Lógicamente, desde aquí también podemos sacar tablas dinámicas, como desde cualquier grid, para ver las compras, por ejemplo, por años y por proveedores y sacar un cuadro de los principales proveedores y el gasto por años, o podemos filtrar los meses de un año. Si nos vamos, por ejemplo, solamente queremos ver 2018 y lo quiero ver por meses. Pues tendría aquí los gastos por mes de cada proveedor. O de un conjunto de obras, o en una determinada delegación, o en una determinada centro de coste, o lo que quisiera agregar en la tabla de datos. Muchas tablas se pueden exportar a Excel. En los grids también podemos personalizar y quitar columnas, cambiar anchos, filtrar, reordenar, colocar los campos como más nos interese. Además, podemos hacer informes personalizados, ¿vale? A medida mediante SQL. Además de todo esto, el programa permite sacar informes de cada obra o de un conjunto de obras, pues del estilo resumen de mes. Por ejemplo, podemos imprimir, vamos a ver, un informe personalizado con el resumen de obra del mes. Este resumen de obra se puede sacar una vez realizadas las certificaciones y los costes. Tendremos el presupuesto inicial, las ampliaciones, presupuesto total, obra producida, obra certificada. En este caso he hecho la suposición de que coincide, pero puede ser diferente. Coste actual, desviaciones actuales, costes finales previstos, desviaciones previstas. Pendiente de facturar al cliente, nos sale negativo porque hemos cobrado de más. De hecho, tenemos un anticipo cobrado, ¿vale? Cuánto hemos facturado a origen, cuánto nos han facturado los proveedores, cuántos albaranes hay, qué parte hay pendiente de imputar. Normalmente llamamos almacén a la parte de albaranes pendiente de imputar, lo que recibimos de los proveedores pendientes de imputar. Imputamos cuando consumimos los elementos. Bueno, y espero que os haya gustado el programa y os animo a que veáis más documentación en nuestra web.